Este es el homenaje que la Municipalidad de General Belgrano realiza para uno de los grandes orgullos de nuestro pueblo, Intendente Ricardo Julio Calegari. Promediando el siglo XIX, en estas tierras al sur del Salado, todavía resonaban los ecos de los últimos malones, territorios donde el coraje, la entereza y la fuerza de voluntad debían ser atributos imprescindibles para encarar la aventura de empezar a poblarlos. La empresa Ferrocarril del Sur inglesa solicita al gobierno nacional la autorización para realizar el tendido de rieles desde Buenos Aires hacia el sur. En el año 1869, la punta del riel llega a Ranchos y empieza a proyectarse la traza hasta Las Flores. Así nace nuestra estación Salado. El 19 de mayo de 1871, entre resoplos, humo y mucha algarabía, llega la primera locomotora y una pequeña formación de vagones, inaugurando el tramo Constitución-Salado. Con el ferrocarril aparecen gran cantidad de obreros con distintos oficios y especialidades, galpones y las primeras casas que constituían nuestro núcleo poblacional. Gringos y gallegos, artesanos, comerciantes, luchadores, quienes junto con los primitivos pobladores conforman nuestra raíz fundacional. Juan José Calegari, platero, orfebre, que se comenzaba a perfilar como uno de los punzones más buscados de la platería criolla y colonial. Así arrancan los Calegari en nuestro pueblo, incorporando y transmitiendo a sus descendientes aquellos valores que los forjaron en la lucha y la adversidad. Ricardo, quien nace en abril de 1948 en un hogar de trabajo sencillo, es el hermano más chico de 3. Conchapela y Juancho completan la familia de Ennio y Maruca. Su niñez transcurre como la de cualquier chico de su edad, alternando los picados en los potreros con su iniciación escolar en aquel primero inferior de la escuela número 9 en el año 1954. Y yo con Ricardo tenía contacto, ya te digo, porque viste, era un tipazo, aparte de un tipo que parecía que tenía la precisa. Tenía carisma, viste. Políticamente yo calculo que hubiera llegado a cosas mayores porque, aparte un tipo que se hacía querer. Era un tipo que viste que no, sin exigirse mucho, estaba así, de cualquier tema, un tipo que era lúcido, viste. Así que la cosa existía de la primaria, que fue el primer contacto que tuvimos y que seguimos con eso porque se dio todo, la primaria, la secundaria, después fue la parte profesional cuando me llegó a operar, que ya estaba en La Plata, que estaba recibido, que la primera operación que me hice, me la hice con él. Si hubiera llegado, bueno, un tipo que se hacía querer en cualquier lado. Esa es la gran virtud que tenía, un tipo sencillo. Como persona espectacular. Los primeros pantalones largos, el mañasco, las tertulias del social, las escapadas al río y siempre el fútbol. Egresado de bachiller y sueños de médico, ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata. Compañero de toda su adolescencia en el Mañasco y de aquella primera experiencia universitaria en la pensión detrás del bosque platense, nos cuenta. Así que esa era nuestra vida, salíamos del Mañasco y íbamos a tomar mate y a lo de Ennio. De lo de Ennio pasábamos por casa y o me quedaba yo a veces en casa o si no íbamos a la casa de él y así. Y los fines de semana era jugar al fútbol. Con Ricardo empecé el primario y paradójicamente cuando llegamos a quinto año el único que iba a seguir medicina era yo y Ricardo iba a seguir ingeniería como Pancho. Salimos en el 65, fuimos en diciembre, conseguimos, vimos la casita esa
y nos dejaba la mitad del chalecito para nosotros. Así que teníamos una piecita con 2 camas. Ricardo era un pingazo, ya no. Cuando charlábamos en la pieza, esas noches de lluvia, que estábamos los dos solitos, viste ahí, charlamos tantos temas, tantas cosas, que tengo vivencias, viste, que inenarrables, no se pueden narrar, viste, hay que vivirlas. Pero con Ricardo ya con Mirano nos entendía. Un ejemplo, mirá, de cómo ya iba a ser líder. En el año 64 me tocó ir a Mar de Ajó. Y había, ya te digo, 3 gente mayor y pobre Ricardo, mira. Agarró, subió la escollera en pleno centro de Mar del Plata. Y le gritaba: Ricardo, no tengo malla, no tengo malla. Vino con el pantalón, los demás compañeros hicieron un círculo para taparnos, pero igual se veía, ¿viste? ¿Qué te digo? Que se me vinieron como 3, venían 3 bañeros, 3 roperos que me querían comer. Y Ricardo, ya te digo, ahí ya tenía el don de líder, de picardía, de ser despierto. Se encargó de convencer a esos 3 matrimonios mayores. Le explicó, fue un accidente. Digo, para mí Ricardo Calegari fue un tipo súper centrado. No con esto quiero decir que era serio, era simpático, entrenador, tenía picardía, tenía salidas realmente increíbles, muy inteligente, y veía cosas con mucho futuro, cosas que a veces me hablaba él y yo mucho no viste, estaba delirando. Y para mí fue un hermano, fue el hermano que yo perdí. Honesto, de buena familia, y ¿cómo te podría decir? Un amigo de fierro. Hay muchas maneras de definir un amigo. Están los amigos por interés, tenés plata, tenés muchos amigos, tenés esto, vos sos, no sé, acomodado, tenés. Hay otra definición que dice que el amigo era sucursal de uno, pero él estaba en otro nivel más alto, que es aquel amigo que llega cuando todos se han ido. Ese fue Ricardo Calegari. Le tocó a Ricardo una universidad difícil, políticamente hablando. El 28 de junio de 1966, el gobierno militar de Juan Carlos Onganía golpea la democracia. Cae el presidente Arturo Illia y la noche de los bastones largos marcará toda una época de militancia y resistencia universitaria. Allí transcurren sus años de estudiante, alternando con sus viajes en tren los fines de semana a Belgrano, a buscar en su casa paterna los afectos y la comida casera que el comedor universitario le hacía extrañar. Convive un tiempo con compañeros belgranenses y en la cátedra de anatomía de la facultad comienza a hacer sus primeras armas como docente bajo la tutoría del doctor Oscar Briones y con su compañero del cual será inseparable, Juan Jiménez Berrina. Con el flaco veníamos otro día más durante la semana. Él salía de la facultad, que estábamos los dos juntos en la cátedra de anatomía de ayudantes, y nos veníamos el miércoles al mediodía, ya nos veníamos, yo me volví el miércoles a la noche. Yo había rendido yo ya anatomía y estoy de ayudante en la cátedra de anatomía con el doctor Briones. Y un día Briones me dice: mirá Juan, dice, hay un ayudante nuevo que quiero que lo conozcas para que estudie con vos, un chico de afuera, qué sé yo, y bueno, me lo presentan al flaco, que era flaco. Bueno, y empecé a ir a la casa del flaco, que vivía con todo un grupo de chicos de acá de Belgrano. Al flaco le invité a que venga a estudiar a casa, porque yo no podía salir y dejarlo mucho tiempo a mi tío solo. Así que bueno, empezó a venir el flaco a estudiar. En una semana, después un día le pedí que se quedara, un día se quedó a comer, el otro día se quedó a dormir, y bueno, y así quedó hasta que estuvo viviendo unos cuantos años
en casa, con toda mi familia. Ricardo estuvo viviendo conmigo ahí en mi casa, en esa casa con mi tío, hasta el día que yo me caso. Así que ya el flaco se recibió, yo no me acuerdo si fue en diciembre del 73 o diciembre del 74. Así que bueno, hasta esa época estuvo viviendo conmigo. Cuando yo me caso, entonces lo eché de casa porque lo conocía, así que pasa el tiempo y el flaco, estuvimos trabajando con Ricardo en el Hospital Español, porque Briones nos llevaba a ayudar a la cirugía con él. Estábamos nosotros recién recibidos y bueno, una noche haciendo cirugía lo invitan al flaco a que lo ayude otro médico que necesitaba al día siguiente un ayudante para una cirugía. El flaco encantado porque él quería hacer cirugía, así que practicó en forma bastante frecuente. Fue allá por el año 81, ya llevábamos unos cuantos años trabajando en el hospital. Nos vinieron a ver acá a la clínica Ricardo, Enrique Massimino, Antonio Gallese. Como vieron de que se trabajaba mucho, a ver si yo me quería juntar junto con Oriolo, con Berté, que yo, hacer una sociedad para hacer una clínica. Y así empezamos, con algunos traspieses al principio, hasta que logramos comprar lo que hoy está la clínica. Así es como nació la clínica. Y una anécdota linda porque viene el flaco y nos comenta en una reunión que hicimos de que se vendió una casa nueva, que la estaba construyendo Cali Cardelli y que él, por motivos que no vienen al caso, paró la construcción y la vendía. Y cuando vamos a la dirección que nos dio el flaco, era una casa viejísima. Cuando nos juntamos, digo, ¿de dónde sacaste que se está por construir si tiene como 100 años la casa? Entonces fuimos todos juntos a ver qué era lo que pasaba, y era la casa de atrás de la clínica, la que fuimos a ver. Pegamos la vuelta a la manzana y estaba la casa de Cali Cardelli. Y resulta que se tocaban los dos terrenos por la espalda. Así que bueno, una decisión heroica, salimos dos para un lado para hacer negocio, para comprar la casa Cali, y dos por el otro a comprarle la casa, no me acuerdo quién era el que la tenía en venta. Así que compramos las dos propiedades al mismo tiempo. Y de Ricardo, tantas cosas, tendría que hablarte, toda mi familia tendría que hablar porque él convivió conmigo y con mis padres los cuidamos hasta el último suspiro, porque mis padres ya viejos y enfermos no querían que los mandáramos a terapia, así que los cuidamos. Ricardo y yo fuimos los que recién recibidos los cuidamos, le dimos los últimos cuidados, ¿no? Bueno, yo pienso que es hablar del flaco va a ser historia para Belgrano. Así que yo creo que estoy orgulloso de haber vivido, haber compartido los mejores momentos creo que fueron los mejores momentos de la vida de los dos. Se recibe de médico en el año 1973 y comienza su especialización en cirugía en el Hospital Español de La Plata. Alterna sus estadías en La Plata con su ingreso en nuestro hospital Juan E. de la Fuente. Vive sus últimos años platenses con otro médico salteño, Ramón Nieto, hermano del Chango Nieto, dueño de la mítica Vizcachera de La Plata, donde compartieron tantas noches de guitarras, amigos y empanadas. Se afianza en su profesión, cada vez está más tiempo en Belgrano y se empiezan a delinear claramente en su vida dos proyectos. Uno profesional, con la participación como socio fundador de la Clínica 1 de Agosto, hecho que se concreta en 1985. Y el otro, el más trascendente y del que ya no se apartará nunca más, su activa participación en la política local y provincial.
este recuerdo a Ricardo, digamos, que después de 15 años que nos dejó. Bueno, yo voy a ser un poco de vocero de una parte de la familia, porque bueno, ni mi mamá ni Chapela, mi hermana, se veían en condiciones de estar presentes, digamos, en esto. Yo no es que esté muy sólido como para estarlo, pero bueno, me toca y lo afronto un cacho, ¿no? Yo, digamos, quiero sacar un aspecto de Ricardo que creo que lo marca en toda su actividad, en toda su trayectoria. Ricardo siempre tuvo una vocación por la medicina muy profunda. Esto lo podrán decir sus compañeros, sus colegas y demás. Pero desde chico siempre le atrajo la medicina. Y así como él hizo toda la carrera con mucha alegría, a pesar de que es una carrera complicada, que todos sufrimos mucho con carreras así complejas, pero él siempre con alegría. Hizo la carrera se recibió, trabajó en La Plata, en varios lugares, hizo la carrera docente, que también es un esfuerzo importante, trabajó en la facultad, fue docente. O sea, podemos decir que Ricardo no hizo su carrera profesional por una imposición externa. Era algo que le nacía y una verdadera vocación. Como no es fácil ver en todos los que hemos estudiado, ¿no? Que por ahí caemos en alguna carrera un poco por casualidad. En el caso de Ricardo creo que estaba muy claro que era su vocación. Me acuerdo haberlo visto horas en casa practicando con los hilos, a decir unos ejercicios como para que las suturas fueran más precisas, ejercitando las manos. Y bueno, si bien él tenía esa vocación y la hizo efectiva, en un momento abandonó toda su profesión, su carrera, para la actividad pública, para esto que nosotros llamamos política. Que claramente no era una búsqueda de oportunidades, porque ella las había logrado y tenía su carrera firme. Con lo cual hizo un abandono de su gran vocación por otra vocación, que estaría medio dormida, pero que creo que de alguna manera se cruzan, que es esto de servir a los demás. Este es el recuerdo que creo que todos tenemos que tener. El gobierno militar que en 1976 había derrocado a Isabel Martínez de Perón firma su acta de defunción con las desventuras del general Galtieri y su disparatada aventura de recuperación de las Islas Malvinas, llevándonos a una guerra inútil con una potencia mundial. Obligados por las circunstancias insostenibles de su desatino, se produce el llamado a elecciones generales para el 30 de octubre de 1983. Bueno, políticamente fue en el año 82 cuando trajo la inquietud de formar un partido o trabajar para el justicialismo o el peronismo. Tuvimos la primera interna contra Anchorena, en la cual ganamos. Fue candidato en el 83. Tuvimos mala suerte, perdimos en el 83, perdimos en el 85, se siguió trabajando mucho. Él entró como concejal, Ricardo Calegari entró como concejal en el 85, hasta que en el 86, cerca de las elecciones del 87, él abrió, como siempre fue una persona muy abierta, abrió las puertas a otros partidos para que entraran al justicialismo y se llegó a la victoria en el 87. Los partidos políticos amordazados tanto tiempo empiezan a prepararse y el peronismo belgranense
ve en aquel joven profesional el candidato ideal para representarlo después de tanto tiempo de proscripción. Ricardo será su candidato a intendente en la contienda de octubre. Pero ese año, 1983, no iba a ser un año más para los belgranenses. En abril llegan las noticias de la intención de la venta de las tierras de la colonia El Salado, y los partidos políticos y las instituciones empiezan a movilizarse para oponerse a este nuevo desatino a tan pocos meses de la vuelta definitiva de la democracia. Se suceden los acontecimientos conocidos que desembocan en el histórico 2 de septiembre y lo que pasará para siempre a llamarse el Pueblazo. Ricardo tiene activa participación en los sucesos, integra la multipartidaria, aportando su fuerza y experiencia de militante en aquellos memorables días que culminan felizmente con el triunfo del pueblo. «50 días después son las elecciones en el medio de una corta campaña. Ricardo sigue con la docencia, la profesión y esa nueva faceta de candidato del peronismo local. Recorre los barrios, arma equipos de trabajo, pero la euforia de la recuperación de la democracia no favoreció al peronismo, todavía envuelto en riñas internas, reacomodándose muy lentamente tras la muerte del líder carismático más grande de la historia política argentina, el general Perón. La gente ve en el doctor Raúl Alfonsín al hombre para ese momento del país. Lo mismo sucede en la provincia y nuestro pueblo, donde también triunfa la Unión Cívica Radical. Ricardo debuta perdiendo, pero luego del lógico desánimo, retempla fuerzas, redobla su militancia, comienza a trabajar activamente en la quinta sección electoral y en 1985 encabeza la lista de concejales para renovar el deliberativo local y ahora sí accede a la banca buscada. No fuimos amigos con Ricardo, pero fuimos conocidos de toda la vida. Es decir, que él asume en el 85, en diciembre del 86, y ya en el 87, mediados del 87 más o menos pide, lo que yo no recuerdo si pidió licencia o renunció, ¿viste? Eso no me acuerdo. Vamos a empezar con el reinicio democrático en el 83. Iba la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, porque no había en esa época, viste, otros partidos, que el 31 de octubre, bueno, se pone Raúl Alfonsín, que el general Belgrano se pone Tomás Ioca, que le gana justamente a Ricardo, que era el candidato a intendente. En ese momento Raúl Alfonsín era una planadora, ¿viste? Y consecuentemente ganó casi en todos los distritos, ¿no? Y bueno, después de la primera renovación legislativa fue en el 85. Y ahí es donde Ricardo se presenta como primer concejal. Segundo concejal iba Patricio Hernández. Entró Ricardo y Patricio Hernández. Y Ricardo, ya te digo, estuvo en la función un año y pico, un año y medio. Pues después, ya te digo, no sé si renunció o pidió licencia para buscarse la tarea que venía en el 87, ¿viste? Que es la elección del intendente. Desde el Consejo Deliberante comienza una tarea de oposición férrea e inteligente y se erige rápidamente en el conductor natural que el peronismo necesitaba, comenzando con tiempo y experiencia a armar los equipos técnicos de trabajo para las elecciones comunales de 1987. En abril de 1986 se casa con Patricia Ortiz y en enero de 1987 nace María Eugenia, consolidando de esta forma también su proyecto familiar. Con visión estratégica y generosidad, abre el peronismo local a un frente con el Partido Intransigente y la Democracia Cristiana, y provincialmente participa activamente en la conformación de la renovación peronista que llevará a Luis María Macaya y a Antonio Cafiero
como candidatos a la gobernación bonaerense. Yo le agradezco mucho aquí a los compañeros de General Belgrano que se hayan corrido hasta mi casa para recibir, digamos así, para que yo pueda expresar mi recuerdo y mi reconocimiento a Ricardo Calegari, que fue miembro o parte de esa generación de jóvenes peronistas que después de la derrota en las elecciones de octubre del 83 decidimos renovar el peronismo. Decidimos democratizar el peronismo. Decidimos hacer que el partido fuese conducido y desarrollado por los propios afiliados. Entonces nos comprometimos a esa tarea, a ese principio, de que desde ahí en más solamente los compañeros afiliados al partido eran los que tenían que elegir nuestros candidatos. Y que eso ya no podía ser derivado a una cúpula que había sido derrotada y que al mismo tiempo no representaba el peronismo verdadero. Bien, Ricardo Calegari fue uno de esos muchachos. Por eso lo recuerdo con mucho agradecimiento, con mucha emoción también. Porque él fue parte de esa generación de la que fue parte Felipe Solá, Eduardo Amadeo, Alieto Guadañi, y otros más que no me acuerdo ahora, que después hicieron una exitosa carrera política aún en el orden nacional. Si Calegari no hubiera tenido ese destino tan trágico, hubiera sido un hombre de gran presencia en la política peronista de la provincia de Buenos Aires. Estoy seguro que la capacidad de Calegari, su definida identidad peronista, su capacidad de gestión lo hubiera promovido a altas funciones, no solo dentro del gobierno provincial, sino que tal vez él hubiera sido, junto con aquellos que acabo de nombrar, un hombre para ocupar funciones también en algo más amplio como es el Estado Nacional. De manera que este recuerdo que ustedes hacen por Calegari yo lo participo hondamente. Aún recuerdo su apuesta figura de joven, dinámico, entregado con pasión a las responsabilidades que le daba al pueblo y que cumplió una etapa muy importante en la vida de General Belgrano. Por eso adhiero con toda sinceridad y con no poca emoción a este recuerdo de esta figura insigne del peronismo bonaerense que fue Ricardo Calegari. Las inundaciones de 1980, 1985, el tornado de enero de 1986 y la pálida respuesta de las autoridades instalan en nuestro pueblo un clima de desazón e impotencia que Ricardo y sus compañeros captan rápidamente y entienden que el mensaje a transmitir debe ser esperanzador y de racional optimismo. Otro General Belgrano es posible. Se debe desterrar el no se puede y el eslogan del Frente Justicialista para las elecciones del 6 de septiembre será Nace una esperanza. Ahora sí el pueblo lo acompaña y el 11 de diciembre de 1987 asume como intendente municipal. Comienza así a desarrollar el proyecto transformador que cambiará nuestro pueblo. Construcción de una planta dosificadora de materiales para pavimentar las avenidas y el doble de las calles que tenía la ciudad. Cuando entramos en el 87, prácticamente 88, había un campo de acción muy grande en obras públicas y con lo que era Ricardo Calegari, que era un visionario permanente, empezó él a soñar con su Belgrano
porque empezó a presentar proyectos de cómo podíamos seguir en General Belgrano avanzando. La cuestión es que, gracias a lo que él fue el visionario, empezó a soñar con mejorar las calles y el asfalto. Lo primero que dijo, bueno, pero para hacer eso, ¿cómo hacemos con el dinero que nos dan hacer más? Pensó en la planta hormigonera que se hizo, que eso ayudó mucho. Pensó en que se podían hacer con las máquinas de la municipalidad las calles de hormigón, y trajo solamente una persona que dirigía, un ingeniero, y después venía la otra parte de la administración, que fue por eso que se hicieron tantas calles, tantas cuadras en General Belgrano, y administrando como administraba Ricardo Calegari, podía llegar a hacer 2 cuadras con la que te daban. Y sí que eso nos favoreció. Administró una barbaridad, porque en su momento, con su obra soñada que no la pudo ver, que fue la defensa de la ciudad, tenía la defensa de la ciudad, el hospital, el asfalto y las casas. Ricardo Calegari, yo creo que si hoy lo tendríamos, lógicamente no estaría acá, estaría en la provincia, no sé si no llegaría a gobernador. Abandonó lo que más quería, que era la medicina, por la política. Era un visionario. Todo fue gracias a las ganas que puso, a la sapienza que tenía, a lo buen administrador que era, porque era un administrador espectacular, y los conocimientos que tenía sobre toda la provincia. Él fue muy amigo de Cafiero. O sea que soñaba con engrandecer nuestro pueblo y traer mucha obra. Fue un visionario, fue un grande, con su cara de bueno, con su sonrisa, con la grandeza que tenía. A él lo votaba el peronista, el radical, y todo. Concreta la descentralización tributaria y comienzan las primeras gestiones para realizar la obra más importante de toda nuestra historia pueblerina, que le pondrá una bisagra a nuestro diario acontecer: la defensa de la ciudad, el emprendimiento que permitirá que toda la zona balnearia y todos los barrios que tantas veces habían sido arrasados por el agua no se inunden nunca más. Yo voy a hablar del doctor Calegari porque fue una excelente persona, como médico, como persona y como intendente. Y yo, la verdad, gracias a él, nosotros no tenemos más el agua. El agua llegó hasta acá a 1,80 m. Y gracias a la defensa esa, no tuvimos más el agua y pudieron venir toda la gente que se fue, vinieron de vuelta al barrio, porque mucha gente se fue. Nosotros con Ricardo empezamos a trabajar allá por el año 82. Me gusta la política, me gusta trabajar por la política, pero habiendo trabajado al lado de una personalidad como la de Ricardo, me doy cuenta que es muy difícil ser político, porque él sí era un político de raza, realmente era un político de raza. En su primera candidatura a intendente municipal. No tuvimos la suerte de que él fuera intendente. Él quedó golpeado esa vez, pero se repuso rápidamente y siguió trabajando aún con más ganas. Y en el 87 volvimos a formar otra lista y logramos la municipalidad. El anhelo que él tenía, lograr la municipalidad, gobernar su pueblo, eso es lo que él quería, y lo logró. Los 2 desvelos más grandes que tuvo en cuanto entró a la política, en cuanto entró a la municipalidad, 2 de los desvelos más grandes que tuvo Ricardo fueron, primero, la defensa de la ciudad, y segundo, la recuperación de la tierra de las colonias al lado. Logró que esas tierras pasaran a la titularidad de la Municipalidad de General Belgrano, cosa que hoy realmente es todo un orgullo. Después la defensa de la ciudad, ese sí. Fue difícil la obra,
no fue fácil. En una obra que insumía mucho dinero, pero Calegari, lamentablemente, que fue lo máximo que deseó en su vida de ver esa obra terminada, lamentablemente no la pudo ver. Se nos fue antes. El cambio que tuvo General Belgrano a partir del gobierno de Calegari fue total. Fue dar vuelta por General Belgrano y presentar otro General Belgrano. Porque todo quería mejorarlo, todo quería hacerlo mejor, y todo le buscaba la vuelta, y todo, gracias a Dios, él lo lograba. Así como salen este tipo de personas, pasa mucho tiempo para que se vuelva a recuperar una persona con el carisma y la forma de ser, la bonomía, lo amigo que era. Sí, realmente era una persona excepcional. Es bueno recordarlo porque hay mucha gente, las generaciones se vienen renovando, y personalidades y formas de ser como la que ha sido Ricardo Calegari para el pueblo de General Belgrano, es muy útil de que no se pierda, y que la gente conozca, que los chicos conozcan, que sepan que en una época hubo un intendente de General Belgrano con una personalidad, con un carisma como el de él, y nunca van a dejar de agradecerle, porque realmente General Belgrano le debe mucho a Ricardo. Pero él estuvo encantado de haber hecho todo lo que hizo. Yo estoy total y absolutamente seguro de eso. El pueblazo de septiembre de 1983 no estaba cerrado, pues las tierras por las que habían luchado tanto los belgranenses seguían sin ser nuestras, casi 5 años después, y por lo tanto no se podían desarrollar allí los proyectos educacionales y turísticos que motivaron la histórica gesta. Realiza muy rápidamente los trámites judiciales y administrativos para lograrlo, y ahora sí, con muy fuerte voluntad política, el 3 de septiembre de 1988, el gobernador Antonio Cafiero y sus ministros Felipe Solá y Antonio Salviolo rubrican el acta traslativa del dominio de las tierras y le entregan a Ricardo en la propia colonia la propiedad definitiva para todos los belgranenses. Recién ahí culminan exitosamente las jornadas populares de 1983. Naturalmente, por su formación, la salud se constituyó en uno de los ejes de su gobierno. Así nacen las nuevas salas periféricas, verdaderas células de solidaridad enclavadas en el corazón de los barrios, y la remodelación total del hospital municipal. Así se suceden innumerables concreciones: la creación del CEF número 74 y la construcción del polideportivo municipal, la construcción de barrios de viviendas, la recuperación para la cultura belgranense del cine-teatro español y la inauguración del primer periodo lectivo en 1989 del Centro Educativo para la Producción Total, CPT número 1, en la colonia El Salado, donde se pone en marcha una nueva modalidad para la educación agropecuaria, un verdadero y audaz desafío pedagógico de autogestión y participación de la familia rural, modelo que luego se replicará en toda la provincia de Buenos Aires. La adquisición de un microómnibus para transportar a los estudiantes universitarios y el alquiler de casas en La Plata para vivienda de los mismos son todos logros que el pueblo ratifica en las urnas, en la renovación de concejales de 1989, reafirmando el rumbo del gobierno municipal. En las tierras productivas de la colonia se realiza una huerta comunitaria para abastecer al hospital y a los comedores escolares y una esparraguera. En marzo de 1990 viaja a Italia, más precisamente a Bolonia, donde mantiene múltiples entrevistas y firma convenios con cooperativas y consorcios frutihortícolas y operadores del mercado central. Luego viaja a Roma, donde mantiene reuniones con la embajada argentina, dejando abierta la posibilidad de exportación de productos a Italia. En este viaje lo acompaña representando a empresas platenses su amigo y compañero, ingeniero Heriberto Jauregui Lorda.
Bueno, digamos que a Ricardo yo lo conocí primero familiarmente. La verdad había cosas que uno admiraba de él, ¿no? Por ejemplo, su profundo amor por Belgrano, ¿no? Gente de Belgrano estaba enamorada de sus cosas, de su campo, de sus ríos salados, ¿no? Y entonces comencé a descubrir en Ricardo un peronismo que no era intelectual, un peronismo que era visceral, que venía de su familia, ¿no es cierto? Y bueno, cuando se presentó esta oportunidad de que él fuera intendente de su Belgrano tan querido, bueno, nos pusimos a trabajar juntos, ¿no? Desde su función pública fue que viajamos a la ciudad de Bolonia, donde se firmó un acuerdo de cooperación. El ejemplo de él nos sigue guiando, digamos, como un hombre puro, un hombre que enaltecía la política, ¿no? Así siempre discutíamos con Ricardo cuáles eran las viviendas peronistas, cómo debían hacerse. Todos estos sueños los plasmo en un barrio en mi pueblo, ¿no? Y qué mejor homenaje de mi parte que haber construido un barrio como el que habíamos discutido tanto con él, que era una vivienda social digna, que era lo que el pueblo se merecía. Y bueno, lo construí con ese cariño pensando en él, ¿no? Y bueno, pensé que era un justo homenaje. Me dijeron que yo le pusiera el nombre. Me dijeron, mire, yo si le tengo que poner un nombre, yo le voy a poner un amigo entrañable que no está más con nosotros, pero ustedes no conocen. Y ellos aceptaron eso. Y se llamó Ricardo Calegari. Tampoco 1991 es un año más para Ricardo. El 1 de agosto, General Belgrano festejará su primer centenario. Un mes más tarde, habría elecciones para autoridades y el peronismo local y el frente que lo acompañaba prácticamente le imponen la reelección. Pero en mayo de ese año, primero su percepción de médico y lamentablemente después la confirmación de consultas y estudios realizados le diagnostican una cruel enfermedad que lo deteriora muy rápidamente. En junio se interna en La Plata. El severo tratamiento y las lesiones de quimioterapia lo desmejoran físicamente, pero desde su lecho de enfermo transmite instrucciones para los festejos centenarios, las elecciones comunales y su obsesión, la marcha de la construcción de la defensa en el río. La zozobra y la tristeza se abaten sobre sus colaboradores y sobre la comunidad toda. En julio comienza una lenta recuperación y recibe la promesa de sus médicos que mucho lo ayuda anímicamente. Si todo sigue bien, lo autorizarán a viajar a Belgrano para compartir con su gente el tan esperado cumpleaños número 100. Así lo hace en un helado 1 de agosto, donde arriba al acto principal, acompañado del gobernador Dr. Antonio Cafiero. Y esto es lo que yo profundamente siento, que este es un hermoso pueblo, porque tiene gente hermosa, porque tiene gente con amor y con solidaridad, y gente que por el hambre trabaja para todo y para hacer de esto cada día un poquito mejor. Muchas gracias. Yo creo que cuando el afecto es profundo, a veces falta, a veces sobra una mirada, un fugaz apretón de mano, un abrazo para decir un discurso. Y hoy yo quisiera transmitir a todos ustedes esta profunda emoción que siento al encontrarme en esta tribuna y rodeado de su pueblo, de este valeroso muchacho, de este espíritu noble y amigo
Yo quiero resumir lo que te quieren decir todas estas miles de personas que se han unido acá al norte. Que te quieren, que te aplauden, que te siguen, que te reconocen. Y que te han acompañado en esta dura lucha contra la adversidad. Ricardo sigue recuperándose lentamente, pero ya otra vez en General Belgrano, animado en su convalecencia por el trabajo de sus compañeros, el avance de las obras y la campaña electoral que ha comenzado, con vistas a los comicios del próximo 8 de septiembre, en los que buscará su reelección. Aquel eslogan publicitario de septiembre de 1987, nace una esperanza, se transforma en una esperanza en marcha, y nuevamente el pueblo lo ratifica rotundamente en las urnas. Iniciado, había que concluirla. Esto dicho francamente, por encima de las banderías políticas, esta gente, por encima de todo, pensó en la comunidad de General Belgrano, pensó en su pueblo. Por eso se los agradezco de esta manera. Por eso quiero, a través mío y de todos los compañeros, estrecharlos en un abrazo y decirles que gracias, que ellos también son parte del pueblo y que han hecho y que van a seguir haciendo que este General Belgrano sea cada vez más grande. Y por último, no quiero extenderme mucho más. Quisiera estar ahí abajo. Sinceramente lo digo, recién estaba en casa y le digo a mi hermano, que es una calamidad básica porque no puedo estar más acá. Quisiera estar ahí abajo. Desgraciadamente, todavía estoy un poco débil. Y como mucho. Y no voy a poder estar. Pero estén seguros que estoy con todos ustedes. Les agradezco profundamente que me hayan hecho sentir tan bien, que me ayuden de esta manera. Y quédense tranquilos, que estos 4 años vamos. Estos 4 años y meses que nos tocan, vamos a poner toda la fuerza para gobernar lo mejor posible, con la mayor lealtad, con la mayor honestidad y de frente. Muchas gracias, compañeros y amigos. Los desbordes del Salado atrasan el avance de las obras de la defensa e impiden continuar con la construcción del terraplén y el canal aliviador, pero se hormigona en la compuerta número 2, esperando la bajante del río. Sí, se avanza firmemente en la culminación de las obras de la terminal de ómnibus, hormigonando en los playones de maniobra y detalles internos. Se construyen las viviendas del Pro Casa 2,
y se continúa pavimentando las calles de la ciudad. El cargo de intendente municipal de General Belgrano, para el que habéis sido elegido. Sí, juro. Si bien su recuperación es notable, sus médicos le indican que para una solución definitiva debe someterse a una última operación quirúrgica que se concreta en marzo de 1992. Se repone muy rápidamente y se pone al frente otra vez para avanzar con las obras que lo desvelan. La pavimentación de la avenida 9 de Julio, la provisión de gas natural a la localidad de Gorch y la construcción por parte de una empresa belgranense de las compuertas para la defensa de la ciudad. También avanzan a buen ritmo la construcción de nuevas viviendas y se pone en marcha la casa de campo en las ociosas instalaciones del ferrocarril, remodelando totalmente la vieja estación. Se realiza el ensanche de las avenidas España y Libertad y se culmina la construcción de 200 nichos en el cementerio local. Nos visitan técnicos del Consejo Federal de Inversiones, CFI, que trabajan sobre un proyecto regulador turístico y de recreación para la zona balnearia y la colonia El Salado. El año 1993 lo encuentra totalmente recuperado, muy mejorado físicamente, planteando proyectos y delineando nuevas estrategias de gobierno. Avanza la construcción de la sala de agudos en el hospital municipal y se produce un hecho histórico. Se cierra el río Salado en la zona de La Baguala y se construye muy rápidamente lo que será el nuevo lecho del río, el canal aliviador. Lamentablemente, otro otoño muy lluvioso paraliza las obras e inunda las zonas de trabajo. 1993 es el año electoral. Se renuevan los cuerpos deliberativos, en nuestra ciudad la mitad de los concejales, y en la quinta sección electoral se eligen nuevos senadores. No sorprende a nadie que el crecimiento político de Ricardo lo llevara sin duda más tarde o más temprano a ocupar otros cargos de relevancia. Sus compañeros de la sección lo eligen para encabezar la lista de senadores por una de las fracciones que divide al peronismo seccional. La determinación es tomada por una mezcla de sensaciones por su equipo de trabajo. La primera de alegría por el esperado reconocimiento a Ricardo y la segunda de tristeza y desconcierto por la ausencia que producirá la falta de su líder indiscutido. Su equipo cierra filas y lo apoya muy fuertemente. En mayo visita General Belgrano el gobernador Eduardo Duhalde, quien anuncia emprendimientos, y su presencia también significa un espaldarazo a la candidatura de Ricardo. Las elecciones serán el 6 de junio. La campaña se realiza con un clima complicado de hostilidades en una interna muy compleja. Ricardo solicita licencia y recorre muy activamente la sección, con sus amigos Juan Carlos Veramendi y Luis Ilarregui. Bueno, con Ricardo arrancamos primero en la década del 70, obviamente, y más cercanamente y ya buscando un destino que en general compartimos en 1983. Los hombres que estamos en política generalmente no tenemos amigos. Es difícil ser amigo en la política. Y bueno, yo a lo largo de los años realmente digo, puedo decir que tuve un solo amigo a quien consideré amigo en la política, en la vida, en las coincidencias, que es con Ricardo. De Ricardo no se podía hablar mal, no se podía hablar más que bien.
por su calidad humana, por su pensamiento político, porque hoy, en el momento difícil que vivimos, seguramente Ricardo sería uno de los hombres que tendrían muy claro dónde hay que estar. Ese fue Ricardo, ese es el recuerdo de Ricardo que yo más tengo, el de poder decir que en política tuve un amigo. Por eso, cuando ustedes entraron al despacho, dijeron, ¿por qué mejor no hacer la nota en este lugar? Porque está la foto de Ricardo. Bueno, la foto de Ricardo nos acompaña, en mi caso me acompaña desde aquellos amargos días del 93, en mis despachos que he transitado. Pocas veces creo que un homenaje como el que afortunadamente el peronismo gobernante de hoy, le realiza a Ricardo, pocas veces es algo tan justo, tan necesario, tan natural que sea. Es difícil poder decir más palabras, porque realmente creo que las palabras tienen que ser simples, como era Ricardo, espontáneas, como era Ricardo, y no hace falta hacer el gran mensaje. Su obra está, su presencia quedó plasmada, y yo me alegro que los que nos tocó vivir esa época tan hermosa podamos hacer que Ricardo quede plasmado para el futuro, porque obviamente el tiempo pasa, habrá generaciones que tal vez empezarán a ser más distantes, y será bueno que la gente de General Belgrano sepa que tuvo un hijo como Ricardo que nunca miraba si el que golpeaba su puerta era un pobre o alguien que, más allá de su situación social, tuviese una necesidad, si era un compañero, si era adversario. Las puertas de Ricardo estaban abiertas para todos, así se sentía permanentemente, y así también lo comenzaron a sentir quienes eran funcionarios de la provincia en aquel momento, porque realmente Ricardo, con esa bonomía que tenía, abría puertas. Por eso hemos dicho, vamos con nuestra gente, que es la mejor. Vamos con nuestra gente porque encarna el mismo proyecto, para la gente, representativa. Vamos con esta gente porque sabemos que va a trabajar para el pueblo y para los pueblos de la quinta sesión electoral. Vamos con esta gente porque sabemos que no se va a quedar con ningún vuelto. Vamos con esta gente porque sabemos que va a trabajar de cara a la gente. En ese clima enrarecido se realizan las elecciones el domingo 6 de junio. Las mismas resultan muy parejas y a última hora de ese domingo, los cómputos provisorios daban el triunfo a la lista opositora a la de Ricardo. Esa noche del domingo y durante todo el lunes se suceden reuniones, comunicaciones, recuentos distrito por distrito. Hay cientos de votos impugnados y situaciones que resolver en la Junta Electoral en la ciudad de La Plata. El martes 8 de junio amanece particularmente destemplado. Un temporal de viento y lluvia se desata en toda la zona. Ricardo suma y ordena las últimas planillas con cómputos finales que le llegan de todos los distritos y emprende el viaje a La Plata. En Coronel Brandsen, en una curva del camino que lo une con La Plata, lo esperaba el destino, y a los 45 años nos deja físicamente, y todo el pueblo se sume en una honda tristeza.
Pero lo mejor de Ricardo se queda con nosotros. Su ejemplo de vida, su coraje para luchar contra la adversidad y su visión distinta de hacer política. Ricardo es el hombre que le pone una bisagra a la política de nuestro pueblo. Habrá sin duda un antes y un después de su paso por la función pública. Honestidad, hombría de bien, militancia. Es el espejo para que se miren las nuevas generaciones de dirigentes. Yo creo que Ricardo Calegari le pone un punto de inflexión a la política belgranense. A veces se han usado en eslogan de campaña de poner una bisagra, un antes y un después, pero creo que el modo de actuar, el modo de hacer política de Ricardo, sin duda le pone una impronta que ya no se va a poder cambiar. Tradicionalmente los intendentes eran simples administradores, se ocupaban de barrer las calles, de prender las luces, de enterrar los muertos, de administrar los bienes públicos municipales. Pero a partir de Ricardo, con una visión mucho más superadora, más profunda, le pone un ritmo distinto a la función. Esto es como en el ajedrez, digamos. Los jugadores comunes de ajedrez saben mover las piezas y van siguiendo la partida jugada a jugada. Los jugadores superiores, los grandes maestros, ven 4, 5 o 10 jugadas más adelante. Ricardo, enterado de que el polo frutihortícola de La Plata y de Gran La Plata, acuciado por problemas de urbanización, evidentemente el crecimiento de La Plata aprieta las quintas de Abasto, de Gómez, de Melchor Romero, de Echeverri, y también alguna sucesión de enfermedades en los cultivos bajo cubierta, empieza a explorar la posibilidad de que en Belgrano se forme un polo frutihortícola. Ya estaban aquí hace unos años los paperos, con una producción muy importante, y desde allí comienza a soñar con una quinta en la colonia El Salado, desde la cual se puede exportar como una manera de mostrarle al resto de los horticultores que se pudieran radicar en la zona que eso se podía hacer. Se hace la quinta, Ricardo viaja en el año 1990 a Bolonia. Bolonia en Italia es la puerta de toda Europa para entrar a los productos frescos, perecederos. Allí firma convenios y bueno, después porque no había una infraestructura en la zona, sobre todo de frío, no se puede lograr en su gestión la importación. Pero pensemos que hoy, casi 20 años después, desde General Belgrano están radicadas una producción importante de endivias, de arándanos, que exportan desde General Belgrano hacia Europa. Es decir, Ricardo ya había visto esto 20 años antes. Y después la otra cosa fundamental es tener la valentía, el modo, el empeño de poder lograr desviar el curso del río. No es poca cosa. Es decir, a lo mejor ahora viendo la obra hecha, dice, sí, son 2 compuertas, un canal aliviador, se desvía el río, pero hay que pensar en un despacho municipal, en cortar el río Salado, en desviarlo, y creo que eso lo hacen los grandes hombres. Ricardo lo pudo hacer. A lo mejor un intendente común pensaba en alquilar un trompo que hormigone, que venga de otro lado, que haga los servicios, y a lo mejor con el dinero que se contaba se podía hacer un par de cuadras. Ricardo piensa, concreta una planta dosificadora de materiales y se puede duplicar el número de cuadras pavimentadas que había en General Belgrano, porque hace esa planta dosificadora de materiales. Es decir, estaba como los jugadores de ajedrez 4 o 5 jugadas más adelante. Creo que ese es el Ricardo Calegari que todos debemos recordar, tener como ejemplo, y sin ninguna duda, como decía antes, hay un punto de inflexión. Los gobernantes que vinimos después y los jóvenes que lo suceden y los que lo sucederán, seguramente tomarán su ejemplo porque la gestión municipal hoy se ha complejizado tanto que el intendente no puede estar sentado simplemente detrás de un escritorio
pensando en barrer, prender las luces y enterrar los muertos. Por eso creo que es una manera que le estábamos debiendo, digamos, una forma de que todos sus compañeros le estábamos debiendo este homenaje para recordarlo, como dice el título, a Ricardo Calegari, con orgullo belgranense. Así nos gusta recordar a Ricardo. Grandote, con la sonrisa fácil, el amigo de la mano tendida, el político comprometido con su gente. Ese es el Ricardo que queremos homenajear a 15 años de su partida, con orgullo belgranense, siguiendo su ejemplo para alcanzar juntos, como a él le gustaba decir, el general Belgrano mejor que soñamos para nuestros hijos.